Gloria a Dios. Es para mí una alegría y un gozo cuando el Señor me permite eh, estar en mi casa, estar en Visión de Fe y estar de este lado también. Disfruto el privilegio y la confianza que nuestros padres nos dan. Así es de que espero que así como yo, usted también esté disfrutando de las bondades del Padre, de las bondades de Dios, reconociendo y sabiendo que si estamos en su casa, todo está bien, porque ahí está Él. Si usted y yo no estamos alegres, no estamos gozosos en su paternidad, significa que nos hemos ido de casa, ¿sí? Y andamos prodigando, andamos como el hijo pródigo, según nosotros, gastando nuestro tesoro, gastando nuestra herencia. Y si nosotros no disfrutamos de la paternidad de Dios y no nos gozamos con lo que Él hace en nosotros o alrededor de nosotros, pues entonces también caemos en la posición del hermano del hijo pródigo. Porque estando en la casa, no veía la bondad de Dios. Aunque el padre ahí estaba dentro con él, en la casa, él estaba cegado por ver lo que no tenía, por ver lo que aparentemente no había conseguido, por ver lo que aparentemente al otro le estaban dando. Se estaba dejando de disfrutar. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar. Nosotros debemos de gozarnos, de regocijarnos, porque Dios sigue siendo fiel, porque Él sigue siendo un Padre amoroso, un Padre bueno. Si bien es cierto, nosotros quizás estamos en la sala de espera, mientras vemos pasar a otros, ¿verdad?, con su milagro, mientras vemos que por acá algún hermano recibe algún milagro, algún don, alguna gracia del Señor, y a nosotros nos toca esperar. Pero aún en esas circunstancias nosotros tenemos que regocijarnos, tenemos que alegrarnos. ¿Por qué? Porque simplemente es ver la bondad de Dios, es ver la paternidad de Dios. Y si estamos en la misma casa, pues entonces tendríamos que gozarnos de la bondad del Padre hacia nuestros hermanos. Y bueno, no es de eso de lo que yo les quería compartir. Pero el Señor agarró por ahí, por la parábola del hijo pródigo. Sí, es que estando en la casa, hermanos, si no estamos alegres, si no estamos gozosos, es porque no estamos viendo la bondad del Padre, no estamos viendo la misericordia del Padre. Estamos como el hermano mayor, ¿verdad?, que no está viendo la misericordia, hermano. No está viendo la misericordia que Dios tiene para con el hermano. Y si usted no vive, o más bien dicho, si usted y yo nos perdemos de la fiesta en la casa del Padre, es porque tenemos nuestra vista en otro lado. Yo estoy seguro de que el criado que le llegó a avisar al hermano mayor, estoy seguro de que le ha de haber dicho: ni sabes quién regresó. Aquel regresó y ni sabes qué es lo que tu papá le dio. Porque si hubiera sido un criado contento, un criado de Visión de Fe, le hubiera dicho: ni sabes quién vino, quién regresó a la casa de papá, y por eso hay fiesta. Pero quizás ha de haber sido uno así, ¿verdad?, que un hermano, un criado tóxico. Amén. Póngase de pie, por favor, amado hermano, y busquemos en nuestras Biblias, primer libro de Reyes. Mire, yo estaba por segundo libro de Reyes.
capítulo 18 y versículo 41. Y vamos a leer su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Volvamos a leer. Y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Puede tomar su asiento, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta ahí. Se oye el estruendo de mucha lluvia. Y yo sé que usted es conocedor y amante de la palabra del Señor y sabe sobre este episodio de la palabra, el famoso episodio cuando Elías, ahora sí, ¿verdad?, que empoderado por el Señor, ya que está de moda la frase, ahí sí que en el poder del Señor, pues toma valor y enfrenta a uno de los reyes más corruptos de Israel, de los reyes más malvados, junto con su esposa, la reina Jezabel. Pues en este momento es que a Elías le toca tomar fuerzas en el Señor y ser valiente. ¿Por qué? Porque la nación de Israel se había ido tras los dioses de la reina Jezabel. Ahora sí. Esta reina había metido a Israel la idolatría hacia Baal y los dioses de Acera, no de Cera, sino de Acera, que es Astarte, y podríamos mencionar todos los nombres de esa deidad, pero ¿para qué? Es darle protagonismo y ella no necesita protagonismo. El asunto es de que Elías viene por orden del Señor y en el poder del Señor y enfrenta a Acab y a Jezabel, y también confronta al pueblo de Israel. Llega a decirles: bueno, ustedes, si conocen de verdad su Dios, si Dios es el Dios de Israel, les dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están adorando a otros dioses? Y entonces viene y se enardece con el celo del Espíritu, y viene y enfrenta a los 450 profetas de Baal y a los otros 450. El asunto es de que usted ya sabe la historia. Viene Elías y el Señor le responde y hace llover fuego sobre el altar que le había construido. Pues en eso estaban, en esa batalla espiritual, porque era una guerra espiritual, donde el Señor tenía que mostrarse, no el mostrarse, sino levantarse por sobre todas esos señores que querían levantarse en el pueblo de Israel. Pues a raíz de esa idolatría, el pueblo de Israel estaba sufriendo de una sequía a raíz de la idolatría. Fíjese bien. Y eso como que nos debe de alertar que cuando en algún punto de nuestra vida empieza a haber sequía, algo se está poniendo en el lugar de Dios. O mejor, arreglémoslo, algo nosotros estamos poniendo en el lugar que le corresponde solo a nuestro Dios. Y eso era la principal afrenta en este momento de Israel. Eso era la principal afrenta, que habían construido en los lugares altos, habían construido lugares de adoración a todas estas gentes, a todas estas cosas.
como el Señor nos mencionaba el día domingo, ¿verdad? En el Areópago, donde estaba toda la galería de dioses, ¿verdad? De todas las cosas que ellos idolatraban. Pues entonces eso había provocado que en el pueblo de Israel hubiera sequía. Y usted y yo, primeramente, tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos. Si algo se empieza a drenar en nuestra vida, muy probable que nuestra esperanza no esté puesta en el Señor, que nuestra confianza no esté puesta al 100% en Él. Por eso decía David, alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? El famoso Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? No puede venir de nadie más. No puede venir de ningún lugar alto, mucho menos de algo que se quiera hacer Dios. Por muy alto que esté, no va a llegar a donde está nuestro Señor, hermano. Mucho menos nosotros, por muy alto que pretendamos llegar en nuestra humanidad, jamás vamos a ser igual que Dios. Y ese fue también el pecado que perdió a Luzbel, el quererse parecer igual a Dios, el querer ser igual a Dios. Entonces viene Elías y confronta a los de Baal. Bueno, les da, ¿verdad? Les da muerte, tal y como se hacía en ese tiempo. Y todo Israel, ¿verdad? El Señor es el Señor y Jehová es el Señor. O como digan ellos, el Eterno es el Señor, usted compóngalo. Pero reconocieron que el Creador era realmente su Señor. Y esto no solo se quedó ahí, sino que saltamos a este episodio que nosotros que acabamos de leer. Y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Y yo me preguntaba cómo fue que Elías en este momento escuchó el estruendo de las aguas. Si se habían 3 años y medio de sequía. Y él le dice a este rey perverso, apúrate a comer, come y bebe, le dice, porque yo escucho el estruendo de mucha lluvia. Y es lo que a nosotros muchas veces se nos olvida: apagar nuestros oídos terrenos y encender los oídos espirituales. ¿Qué dice el mundo? El mundo solo nos puede decir malas noticias. El mundo solo nos puede decir muerte. ¿Por qué? Porque nosotros hemos resucitado con Cristo. Entonces para nosotros lo que está aquí adentro es vida. Las buenas noticias están aquí adentro, hermano. Por eso el Señor nos empezó diciendo eso. Si estamos en la casa del Padre, hay buenas noticias. Porque Él es fiel, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo misericordioso. Pero nosotros prestamos oídos a voces que vienen contaminadas de avaricia, de codicia, de todos esos espíritus que se mueven allá afuera. Entonces Elías viene y apaga sus oídos, me imagino yo, apaga sus oídos terrenales y empieza a escuchar con sus oídos espirituales. Tal y como lo dijo Eliseo, ¿verdad? A su criado. Le dice al Señor, Señor, ábrele los ojos para que Jesse vea todo el ejército que está a favor de nosotros.
El ejército de Siria no era nada a comparación de los ángeles que estaban acampados defendiéndolos a ellos dos. Pero es necesario que nosotros quitemos la sintonía de las cosas de afuera, de las cosas del mundo, y que escuchemos lo que Dios dice, lo que el Señor dice, porque solo en Él hay buenas noticias. Dice su palabra que en Él todas las cosas son, en Él sí y en Él amén. Fíjese que todo esto, pues el Señor me ha ido o nos ha ido hablando en el proceso que pues estamos saliendo con mi esposa. Ahí sí que no lo vimos venir. Estábamos confiados, pero pues el Señor dijo, van a pasar por aquí, pero yo voy con ustedes. Entonces, eso es lo principal, hermano. Si Él está con nosotros, pues no debemos de temer, o no deberíamos de dejar que el temor nos gane la batalla. Y fíjese que nosotros tuvimos que cerrar nuestros oídos a muchas voces externas que venían y decían, pero mira, y que a fulano le dio esto y quedó así, o a fulano y ya no llegó y ya no salió, y a la mengana le dio esto y quedó así. Entonces tuvimos que pararnos firmes y decidir qué voz escuchar y decidir qué voz oír. Allá afuera dicen, se avecinan mal tiempo, que la finanza, que el virus, que aquí, que allá. Pero acá adentro, hermano, acá adentro, en el reino de nuestro Padre, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y sería para nosotros ilógico que en el reino de Dios siguiéramos afanados, siguiéramos atribulados, siguiéramos preocupados, o que las preocupaciones nos ganaran la batalla, nos estresaran, ¿verdad? La famosa enfermedad del siglo dicen que es el estrés. Y esa no es enfermedad, esa es una puerta que nosotros le abrimos al enemigo a través de nuestras emociones. Entonces, ¿a qué le vamos a estar dando? ¿Qué es lo que vamos a creer? Versículo 42. Y Acab, dice, subió a comer y a beber. Imagínense, mejor el rey, este rey perverso, tenía la suficiente fe de decir, bueno, si Elías me está diciendo que coma, yo voy a comer y voy a beber. Imagínense, mejor el rey Acab se apresuró a comer y a beber, dice. Pero Elías no se fue a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer eso, por fe, agarrar valentía, esforzarnos en el Señor. Y si nuestra esposa o nuestro esposo está pasando por momentos en que su fe está tambaleando, en que su salud está tambaleando, usted dígale, como le dijeron acá, tranquilo, coma y beba. Aunque las rodillas nos estén temblando a nosotros, ¿verdad? Me imagino como a Elías. A mí me pasó, hermano. A mí me pasó. Los niños me preguntaban, papi, ¿y qué pasa? ¿Qué va a pasar con mi mamá? Que se va a levantar. No podía pasar otra cosa. Mami, ¿y cuándo va a bajar mi mamá? Un día de estos.
No podía pasar otra cosa, hermano. Claro, era nuestra convicción, era lo que el Señor tenía preparado para nosotros y como nosotros teníamos que movernos, porque estábamos en su voluntad. Pero muchas veces nos toca hacer eso, decirle al otro, ¿verdad? Come y bebe. Y el otro descansar en nuestra fe. Y dice el versículo 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y Elías le volvió a repetir eso 7 veces. Vuelve a mirar. Y es que nuestra fe muchas veces se tiene que llegar a ese punto de ser una fe hasta, tal vez la palabra no sea necia, pero es insistente. Mire, si hay algo que yo admiro de las mujeres, es el sentido de orden. Cuando mi esposa me dice, búscame las tijeras que están en el cajón derecho, en el segundo nivel, al lado izquierdo, ahí están. Y yo voy y si le digo no las encuentro, ¿qué cree que me va a decir? Ahí están. Y yo vuelvo otra vez a buscarlas y le vuelvo a decir, mi amor, no las encuentro. ¿Y qué me vuelve a decir? Ahí están. Y la última es, si yo bajo y llego, las encuentro. Y dicho y hecho. Así debe de ser nuestra fe. Así debe de ser nuestra fe. Si está depositada en el Señor, si la hemos depositado en Él, sabemos de que ahí está nuestra esperanza, que ahí está nuestra confianza. Y aunque el enemigo venga y nos diga, aquí te vas a perder, aquí el Señor no te va a encontrar. Aquí ni Dios ni nadie, ¿verdad? Mucho menos te va a ver cómo estás. Pero eso es lo maravilloso de nuestro Padre, de nuestro Señor, que Él en cualquier circunstancia, Él nos encuentra. Como dice el canto, ¿verdad? Encuentra tú mi mano en medio de la tempestad. Mi hermano, ese canto últimamente ha sido para mí mi himno de batalla. Porque usted podría decir, el hermano Marlon, como que no le puso la música. El hermano Marlon como que no tiene tantos años de... Sí, pero era para este tiempo. Era para este tiempo. Y no solo para este tiempo, sino que estaba guardado que para este tiempo esto iba a ser un ancla de fe. Entonces, eso es parte de tener nuestros sentidos espirituales atentos a lo que Él nos tiene que decir en una palabra, hermano, en un canto. Mira, había ocasiones que yo solo le decía, mami, mire, esto y esto. Y me decía, sí, aguante, ¿verdad? Aguante. Sí, ya va a pasar. Aguante. Y el Señor en su bondad, en su fidelidad, nos fortaleció en la fe. Y no nos tocó ir solo una vez a ver si llovía. Nos tocó ir 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 veces. Y yo no sé si Elías en este punto no iba a él a ver porque también estaba dudando o porque quería seguir orando. Y me imagino también al criado. ¿Verdad? Ir la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, pues uno va con gozo, ¿verdad? Todavía no. Pero la cuarta vez, que usted se acerca esperando su milagro, esperando que asome por lo menos la nariz para estar tranquilo, ¿verdad? Ya viene. Como hacía yo con mi esposa. Había noches que tuve que correr mi cama
del otro cuarto para quedar con el cuarto de ella y a lo lejos ver que sí estaba respirando. Señor, por lo menos está respirando. Así, ver de lejos. Y me imagino el criado las primeras veces, pues, con todo el ánimo, ¿verdad? Con todo el gozo, con toda la alegría. Ya la cuarta, la quinta, la sexta vez, hermano, de querer ver algo, de querer ver que suceda algo y que aún no sucede. Me imagino que ya las últimas iba arrastrando los pies el criado a donde Elías. No, tienes que ir a ver. Y esa es nuestra fe, hermano. Esa debe de ser nuestra convicción. Por eso el tema de hoy se llama llueve. Porque lo que ha estado en sequedad momentánea, pues el Señor ha prometido que eso se va a tornar en ríos. Esa es la promesa que el Señor le hizo a Israel, que la sequedad, que el desierto se iba a convertir en torrentes de agua. Y nosotros tenemos que agarrarnos, afirmarnos en esa fe. Y si solo estamos intercediendo y no queremos abrir los ojos, me imagino como Elías, ¿verdad? No quiero ver. Mejor aquí con mi cabeza entre las rodillas. Mejor el criado que vaya a ver y que me diga si va a llover. Y no. Y ver días, hermano, en los que la salud de mi esposa iba para arriba, y ver al día siguiente que, Señor, ¿y qué es esto, verdad? Y volver otra vez el proceso. Y sobre cada, mi hermano, esta cosa es de verdad que es del enemigo, hermano. Tiene cosas que si usted no sabe por dónde atacarla, él lo hace, le da vueltas a todo, sus emociones, lo físico, el nervios, corazón, todo. Si no está bien parado, bien firme. Entonces había momentos en los que mi esposa estaba bien, que la veo respirando, y había momentos en los que trabajo. Y Señor, y será que esto, y será que lo otro. No, pero no puedo ni siquiera decirlo. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba siendo el criado, hermano, que estaba yendo las 7 veces a ver. Porque yo estaba haciendo ese criado. Y me imagino como me tocó a mí, en lo personal, ya las últimas veces llegar y decirle, Señor, por la fe de tu hija, a llover ya. Quiero llevarle yo esa noticia. Quiero llevarle yo esa sorpresa, ese impacto de decirle, aunque no vea una nube grande, se ve pequeña, pero es nube y trae bendición. Mire, el criado, el Señor me decía, afinó tanto sus ojos, su vista, que imagínense que la Biblia hasta nos dice el tamaño de la nube. ¿Se había detenido usted a pensar cómo es que el criado todavía dijo, es del tamaño de un puño? Le dijo. Imagínense cómo había su visión sido afinada, había sido calibrada a ver hacia el cielo, a ver hacia las cosas de arriba. Empezó viendo nada. Me imagino, si me hubieran dicho a mí la primera vez, hubiera ido así y me hubiera regresado rápido. No veo nada. Pero el criado ya la última vez
ya llevaba su visión calibrada a las cosas de arriba. Como dice Pablo, si habemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Pongamos nuestra mira en el blanco perfecto que es Él. Entonces, yo cuando me detuve y el Señor me dijo, Señor, ¿cómo pudo este hombre tener ese alcance de visión, de ver hasta el tamaño de la nube? Y me imagino que entonces sí, le dijo quizás corriendo, Elías, hay una nube, es chiquita, pero hay una nube. Y quizás él esperó de que Elías le dijera, regresa a ver otra vez, a ver si se hace más grande. No, Elías le dijo de una sola vez, entonces apurémonos, le dijo, apurémonos, porque entonces sí va a llover. Y me imagino de que Elías pudo respirar con tranquilidad. Y no solo se queda ahí, dice el versículo 44, y sucedió que a la séptima vez él dijo, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y le dijo, sube y di a Acab, prepara tu carro y desciende, para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que después de muchos años, después de mucho tiempo, no, dice, sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y Acab montó en su carro y se fue a Jezreel. Y me imagino que Elías vio la respuesta que estaba anhelando, que estaba esperando con el criado. Y todavía le dice al criado, ve y dile a Acab que se prepare porque lo va a agarrar la tormenta. Y vemos otra vez, mire, a ese rey perverso haciéndole caso, creyéndole al hombre de Dios. Claro, él quería salvar su pellejo, ¿verdad? Por eso lo hacía, no era porque creyera en el hombre de Dios. Pero qué fe la de Elías. Y no solo se queda ahí, sino que dice, y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Imagínense, hermano, la vitalidad que le dio ver esa respuesta del Señor, que dice que inmediatamente que Elías corrió más rápido que el rey Acab, que iba en carro. Y eso, ¿quién lo puede hacer? Solo ¿quién lo puede hacer? Solo nuestro Señor, hermano. Solo nuestro Dios. Pero si esperamos en Él, si tenemos nuestra mirada fijamente en Él, esperando en su perfecta voluntad, van a haber ocasiones en las que nos va a tocar a nosotros librar las batallas, como le había tocado a Elías antes. Llegar y pelear con los sacerdotes y bajar la respuesta del cielo. Y van a haber momentos en los que solo vamos a tener que decir, Señor, yo no veo, pero mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hijo, mi tío, que me ayude a ver. Entonces, las respuestas están entre nosotros, hermano. Están a nuestro alrededor. Están con nosotros. Pero depende de nosotros que nos dejemos guiar por el Señor, para que esas sequías lleguen a su fin, para que la lluvia de bendición del Señor nos alcance y esté con nosotros. El proceso que estamos viviendo con mi esposa aún no se ha terminado. Pero
Ya vimos la nube. Y ya vimos el viento fuerte y el cielo. Entonces sabemos con certeza que va a llover. A estas alturas sería pecado de nosotros decirle, hermano, el Señor no responde, el Señor no contesta. A estas alturas para nosotros, amados, sería una ingratitud. Que ya al final, como dice Pablo, siendo de los primeros, terminemos siendo de los últimos. Ya estando a punto de ver llover, imagínense que Elías se hubiera quedado de brazos cruzados ahí. Que a la sexta vez él hubiera dicho, pues regresémonos. El Señor ya no contestó. No. Las circunstancias no nos tienen que mover. Las circunstancias lo que tienen que hacer es fortalecernos más en el Señor. Habían cosas que como pareja, que como matrimonio, como familia, estaban desordenadas. Pero imagínense cómo es el Señor. Que ahí entendí que todas las cosas ayudan para bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Pero todas las cosas ayudan para bien, porque fíjese que en medio de todo ese caos, en medio de toda esa incertidumbre, esas cosas se empezaron a arreglar. En medio de la tormenta, en medio de la tribulación, el Señor empezó a arreglar esas cosas. El Señor empezó a reajustar, a calibrar de nuevo nuestra visión, lo que nosotros esperábamos. Nos vino a afirmar un montón de cosas que por el tiempo no se las puedo contar todas. Pero fíjese qué tremendo. O sea, el Señor me tiene asombrado. Siempre ha sido mi Señor, pues. Pero en este proceso el Señor me tiene asombrado. Porque como de algo que aparentemente se ve malo, ¿cómo puede salir algo bueno? Simplemente Él lo puede hacer. Simplemente Él lo puede hacer. Entonces no desmayemos. No desmayemos en nuestra fe. No desmayemos en nuestra confianza en el Señor. Como dice su palabra, si hemos decidido poner las manos en el arado, no miremos atrás, hermano. No miremos atrás. Y si va a ver para atrás, pues que sea de regocijo, de decirle, Señor, gracias, porque de ahí vengo. Pero muchas más gracias porque sé para dónde voy. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Porque en medio, Señor, de la incertidumbre del mundo, tú, Señor, nos guardas. Tú, Señor, nos proteges. Tu manto de misericordia nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha conservado, Señor. Gracias. Porque en medio, Señor, de tanta incertidumbre, tú has tenido el control, Padre, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Gracias, porque el sustento, Señor, ha venido de tu mano, porque, Señor, la salud ha venido de tu mano, porque la protección ha venido de tu mano. Gracias, Señor, porque en medio, Señor, en medio de algo malo aparentemente en el mundo, tú estás haciendo cosas grandes por nosotros. Gracias. Te bendecimos y gracias, Señor,
por permitirnos darte, Señor, de lo mucho, Señor, que tú te mereces. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.